Muy buen domingo. Llegamos a este domingo, creo, con experiencia de camino, de desafíos, de fatiga. Llegamos con deseo también, creo, de descansar, y la cotidianidad necesita encontrar, retemplar su fuerza con el Señor. La palabra de Dios siempre es una palabra que ilumina y que ayuda, y que también en este domingo quiere darnos luces para nuestro vivir, para nuestro caminar. Ahí encontraremos lo que nos devuelve fortaleza y las energías que la cotidianidad desgastan. Escuchamos la palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco», porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Marcos, después de la experiencia de Nazaret, que no ha sido de las mejores. Podemos pensar que hubo una reflexión, una crisis, nos preguntarse si era el camino a seguir lo que Jesús estaba planteando. En vez, Jesús, en respuesta a la crisis de Nazaret, envía a sus apóstoles a anunciar, a predicar, y los envía de dos en dos, lo comentamos en el domingo pasado, para que esta experiencia de misión sea una experiencia de iglesia, una experiencia que salva, una experiencia de comunidad. Ellos se van, y el Evangelio de hoy empieza con esto volver de los apóstoles que vuelven a reunirse con Jesús. El discípulo, el que anuncia, necesita reunirse con Jesús, necesita volver a esta experiencia de encuentro con el Señor y con la fe, necesita volver a contar lo que ha vivido en la cotidianidad. Alguien se pregunta si es necesario que nos reunamos cada domingo. Es el día del Señor, pero en nuestro caminar como cristianos sí necesitamos hacer esta experiencia de volver al Señor para confrontar lo que hemos vivido, para reflexionar lo que hemos vivido, poniéndolo delante de Él para que su palabra lo ilumine y nos ayude a leerlo como el momento de crecimiento del reino, como el abrir nuestro corazón, la experiencia de nuestra cotidianidad al encuentro con Él. Ellos vuelven y le cuentan lo que habían hecho y enseñado. Marcos, alias Pedro, nos dice esto, de hecho, que es importante que contamos con el Señor, que le contemos nuestra vida al Señor, que la pongamos delante de Él. Sentarse y escuchar la palabra de Dios es también sentarse y poner lo que estamos viviendo delante del Señor, porque en el momento que lo contamos, en este momento lo estamos poniendo delante de Él, pero también estamos resumiendo y recogiendo lo importante que hemos vivido delante de nosotros mismos. Es interesante la reacción de Jesús, que le dice: vengan conmigo en un lugar solitario para que descansen un poco. A la cara de los que nunca tienen el tiempo de hacerlo, de los que siempre están agotados y agobiados por las cosas de hacer, Jesús dice: es necesario darse un tiempo para reencontrarnos. El descanso no es evasión, el descanso no es borrachera, el descanso no es esconderse, el descanso es encontrarnos. El descanso es rehacer comunión con nuestro corazón. El descanso es también encontrar y estar con las personas que amamos para reconstruir, para fortalecer
la humanidad, que la cotidianidad, que el trabajo, que las relaciones a veces tensas arruinan, consumen, cansan. Entonces es necesario este descanso. Y Jesús lo propone a sus apóstoles, a sus discípulos. Hace pensar a los que de verdad siempre hay que estar en cuerda tensa. No es la actitud de Jesús. Jesús quiere que recuperemos lo profundo de nuestra humanidad. Subraya otra vez el Evangelio de Marcos. Eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni para comer. Atención, ¿a quién no les da tiempo? A los apóstoles. La centralidad de Jesús desaparece hacia la centralidad de los apóstoles. Ya es una distorsión. Y siempre el cristiano, siempre el creyente, siempre el discípulo tiene que estar atento a no confundir que Él no es el actor principal. El actor principal en la vida es el Señor, es Jesús. Y el cristiano es el que está adentro de esta relación con Jesús, pero la centralidad siempre es de Jesús. A veces las cosas de todos los días nos hacen confundir y nos hacen poner al centro lo que al centro no tiene que estar. Si Jesús está al centro, todo queda equilibrado, todo es capaz de recomponerse, y entonces el descanso es reposicionar las cosas de manera correcta. Jesús y los apóstoles se ponen y se van a un lugar de descanso. La palabra griega del Evangelio indica el lugar de la ermita, el lugar aislado. Es el lugar donde estar juntos y donde estar con el Señor. Es este Jesús que entra en la historia del corazón de las personas y es capaz de ayudar a las personas en este estar con Él. Lo necesitamos frente a todos los desafíos del día, y Él, cuando llega, pero la gente se le ha adelantado, han entendido, quieren estar con Él, y Él es el pastor, el que desembarcó. Es interesante que Marcos subraya que es Jesús que desembarcó mientras los apóstoles quedan en la barca, y Él ve esta multitud que andaban como ovejas sin pastor. Él les cuida, Él es el que actúa con ellos y les consuela, les orienta y les conduce dentro de esta cotidianidad, dentro de este descansar con Jesús. Jesús quiere conducirnos e iluminarnos. ¿Qué puede decirnos todo esto? El encuentro con Jesús en el tiempo al comienzo de la semana, el domingo, para el creyente es el comienzo. Debe ser el tiempo en que nos fortalecemos en este estar con Jesús, retomamos nuestras fuerzas, leemos lo que nos sucede y nos hacemos capaces de caminar, de encontrar la energía para hacer nuevo este anuncio del reino, un reino que orienta el camino de las personas de nuestra sociedad, un reino que es capaz de devolver la energía de todos los días, que nos hace capaces de amor, que nos hace capaces de luces, que nos hace capaces de escribir la historia de la salvación dentro de las fatigas de la cotidianidad. Esto es lo que nos enseña el Señor, que este encuentro con Él en este domingo nos dé esta fortaleza y esta luz de todos los días, que podamos en esto dejarnos guiar, y guiar también con un sentido de responsabilidad. Lo digo en referencia también a la necesidad frente a la problemática del COVID de acceder a la vacuna por sentido de responsabilidad, ver hacia los demás, hacia nosotros mismos. Y es también un sentido de justicia en un país que tiene recursos limitados. Enfrentar la economía a la vacuna es mínima. El gasto de una internación es mucho más fuerte para la comunidad como para nosotros mismos. Ser responsable, ser personas que cuidan de los demás, es también responder haciéndonos vacunar. Permítame entonces esta digresión, y para todos un buen domingo.